los cerros, reforestar los cerros alrededor de la Ciudad de México. O sea, el problema no es un problema nuevo, pero es un problema que no estamos pudiendo todavía atender. Así que bueno, qué mejor recinto. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Jorge Ricards. Sí, este es una. Gracias. Listo, muchas gracias. Sí, ahora sí se escucha bien. Y de hecho también me entró la pregunta, la duda, si el primer jardín botánico fue aquí o fue en el Texcocinco, ¿no? Por ahí seguramente alguien se sabe esa respuesta. Ahí el Cerro de los Texcocanos con Nezahualcóyotl, que es un lugar fantástico que valdría la pena visitar. Pero no me quiero desviar demasiado porque, repito, un lugar así es extraordinario y nos recuerda mucho, pero nos recuerda precisamente esa biodiversidad y país que tenemos. La siguiente, por favor. El informe Planeta Vivo es un sensor del estado de la salud de las especies del planeta en el que habitamos. Es un informe que se ha venido produciendo por WWF por cerca de 20 años y que recopila la información de las tendencias de poblaciones del mundo, de poblaciones de vertebrados del mundo, y que nos dice cómo estamos. Es tremendamente importante poder saber cuál es el estado del planeta para poder reaccionar a lo que está sucediendo. Y lo que hemos venido registrando a nivel global, pues es un declive, ¿no? Un declive de estas poblaciones de vertebrados desde hace ya muchos años, y ahorita voy a compartir el dato en particular, y que nos habla de la fragilidad de los ecosistemas, dado que mientras más vamos erosionándolos, menos capacidad de reacción a los cambios van teniendo. La siguiente, por favor. Uno de los elementos centrales del reporte Planeta Vivo es el índice Planeta Vivo, que precisamente lo que hace es recopilar los datos de las poblaciones de especies del mundo para establecer las tendencias. Se saca entonces una media de estas tendencias globales y eso es lo que se ha venido registrando en lo que se llama el reporte Planeta Vivo. Es importante, como se señala en la lámina, mencionar, no se trata de un censo, es decir, no estamos contando individuos de poblaciones, no quiere decir que los números que vamos a compartirles nos dicen cuántos individuos hay de qué poblaciones. Lo que es el índice Planeta Vivo es una tendencia, un registro de las tendencias de las poblaciones de vertebrados del planeta, y que tiene el valor de que, como lo hemos venido haciendo cerca de 20 años, si bien cada uno es una foto individual, pues sí nos permite identificar una tendencia de la situación de las poblaciones del planeta. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está el dato central. Desafortunadamente, a pesar de estar en un lugar tan extraordinario, pues no estamos aquí para celebrar, estamos aquí para compartir un dato muy preocupante que nos dice que las poblaciones de vertebrados del planeta han disminuido en un 73% en los últimos 50 años. Esto es desafortunadamente coherente con las tendencias que en otros años del reporte de Planeta Vivo se había reportado, y el fundamento está en las tendencias de esas 35,000 poblaciones o tendencias poblacionales de una muestra de cerca de 5.500 especies, ¿no? 5.495 especies de peces, de anfibios, de reptiles, de aves, de mamíferos. Lo cual nos muestra cómo en los últimos 50 años solamente los que tenemos un poco más que eso, literalmente vivido el declive de las poblaciones de especies. La siguiente, por favor. Y particularmente las poblaciones afectadas pues son las de agua dulce, mayormente, las especies terrestres en un 69% y las marinas en un 56%. Esto nos habla de la fragilidad de los ecosistemas, particularmente los ecosistemas de agua dulce, que están siendo afectados por una serie de razones que también podremos comentar un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Ahora, el reporte Planeta Vivo reparte o hace el análisis de acuerdo a las regiones del panel intergubernamental de biodiversidad,
el IPBES mejor conocido, y así es como se distribuyen los números en el mundo. Desafortunadamente, como pueden ustedes ver, nuestra región de América Latina y el Caribe es la peor. Hemos registrado una tendencia a la baja del 95% de las poblaciones de vertebrados de nuestra región latinoamericana, seguida por el continente africano. Es verdaderamente, bueno, no hay palabra, ya preocupante, ya no creo que es apropiado, ya es una crisis que estamos enfrentando y que ya veníamos documentando anteriormente, pero que desafortunadamente en el caso de nuestra región se agudiza fuertemente. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está causando este declive? La pérdida de hábitats, la degradación de los ecosistemas por una serie de razones, particularmente la conversión hacia tierras de cultivo. Eso es la mayor causal detrás de esta pérdida tan grande de hábitats. Por supuesto, la sobreexplotación de los recursos, ¿no? La minería extensiva, el uso de la madera mediante mecanismos no sostenibles, etc. Y el efecto de las especies invasoras, que también es un tema no muy conocido, pero muy importante porque implica perturbaciones muy profundas en los ecosistemas originales. Pero particularmente en nuestra región del cambio climático es un efecto muy importante porque detona una serie de efectos que en esta región en particular tienen un impacto más claro sobre los ecosistemas. La siguiente, por favor. Como mencioné, uno de los causales de cambio es la forma en la que producimos nuestros alimentos. En el caso específicamente de la agricultura, aquí, bueno, este dato, ¿no? 80% de aves y especies terrestres en peligro por la pérdida de ecosistemas, pero que además, y lo vamos a ver un poco más adelante, pues esto genera un ciclo de degradación que debemos de detener a toda costa. La siguiente, por favor. Uno de los problemas también es pues, esta forma en la que hemos visualizado la naturaleza desde una perspectiva mercantilista, desde una perspectiva de beneficio en términos de capital, ¿no? Riqueza medida bajo parámetros que no son necesariamente los que valoran la naturaleza, y que pues nos lleva a una degradación como la que estamos viviendo y que tiene que cambiar. Tenemos que cambiar hacia una visión que valore la naturaleza de la que dependemos por igual o más que cualquier otro bien material que pudiéramos llamar riqueza, ¿no? Entonces necesitamos un cambio de percepción, un cambio de visión con respecto a ese concepto de riqueza y desarrollo. La siguiente, por favor. Y uno de los temas también muy importantes que quiero destacar de este reporte son los puntos de inflexión. Es un término conocido por todas y todos ustedes, estoy seguro, y que significa un momento de cambio irreversible. Los ecosistemas tienen la capacidad de regenerarse si son sanos, tienen la capacidad de enfrentar cambios de ciertas magnitudes y de alguna manera ir generando condiciones que les permiten ser lo que se dice resilientes, es decir, tener una larga esperanza de vida, por llamarle así. Sin embargo, la constante suma de alteraciones, como por ejemplo la pérdida de especies que estamos viendo, va debilitando esta capacidad de regeneración de los ecosistemas al punto tal que es posible llegar a lo que se llama puntos de inflexión, donde ya no es capaz el ecosistema de regenerarse, sino que, peor aún, empiezan a generarse condiciones que van a ir generando otros cambios, pero ya en una dirección totalmente diferente e irreversible. Y el mundo está enfrentando 25, el reporte Planeta Vivo documenta 25 puntos de inflexión, todos ellos sumamente preocupantes, y es indispensable que no lleguemos a esos puntos de inflexión. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunos de los que destaca el reporte Planeta Vivo 2024? El primero tiene que ver con la biosfera, este espacio de la vida, donde nosotros somos parte y que estamos alterando de esta manera tan grave.
Por supuesto, la posible transformación del Amazonas, de la selva amazónica, en donde deje de ser un generador de oxígeno, de humedad, de lluvias, de captura de carbono, para convertirse en un emisor de carbono para el mundo y se convierta en una sabana o se convierta en un mosaico de ecosistemas totalmente distintos, pero no selvas lluviosas. ¿Por qué? Porque esto implica todos los cambios que mencioné, por el cambio climático, deforestación, etc. Por supuesto, uno que tristemente parece inevitable, a menos que frenemos el aumento de la temperatura, es la pérdida de los arrecifes de coral, ¿no? Está documentado que después del 1.5 de calentamiento global, de acuerdo al, ¿no? Y por eso está el Acuerdo de París, vamos a perder la mayoría de los arrecifes del mundo con los impactos que eso tiene en turismo, en comunidades costeras que dependen de la pesca, en protección contra huracanes, contra marejadas. Bueno, es impresionante el impacto. Esos son 2 puntos en la biosfera. Por supuesto, en la parte de las corrientes marinas, estamos viviendo una época de huracanes sin precedente, ¿no? Estábamos comentando qué raro que se forme un huracán en el Golfo de México, como ahora acaba de suceder, y que ahora en Florida están sufriendo las consecuencias, que afortunadamente en Yucatán, como decíamos, Yucatán se fue perdonado, ¿no? Pero un huracán de categoría 5 que se genera en el Golfo de México no es común. Una corriente que está abajo de Groenlandia y que determina el clima dentro de lo que es el hemisferio norte es uno de los que está también altamente amenazado, y por supuesto el deshielo, ¿no? La criósfera, estas capas de hielo que se han estado derritiendo y que aumentarían en los niveles del mar, a nivel, ¿no? en las costas, y por supuesto también la liberación de dióxido de carbono por el derretimiento del permafrost, que es esta capa que está orgánica, ¿no? De materia orgánica que está permanentemente congelada abajo y arriba del círculo polar ártico, y que si se descongela, todo el carbono se va a liberar. Entonces eso tendría impactos brutales en el planeta, ¿no? Entonces estos son los puntos de inflexión, son solamente algunos de los puntos de inflexión que es urgente que frenemos. La siguiente, por favor. Ahora, pues los podemos evitar. La cosa es que nos queda poco tiempo. Sin embargo, tenemos los recursos y debemos de tener la voluntad, y de ahí el llamado, porque los mismos ecosistemas nos dan soluciones. Las soluciones basadas en la naturaleza son exactamente eso. Son los medios que nos dan los ecosistemas para poder reaccionar y revertir y frenar estos puntos de inflexión. La siguiente, por favor. Y ahí viene al caso las metas globales que tenemos, ¿no? Por un lado, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la CBD, va a ser la COP16 ahora en Cali, próximamente en 2 semanas. Vamos a estar allá, muchos gobiernos van a estar allá también, va a estar nuestro gobierno de México también, y nuestra expectativa, por supuesto, es alto nivel de ambición para poder alcanzar, reaccionar más bien y frenar este deterioro. Y por supuesto el Acuerdo de París, que muchos de ustedes conocen, que no es el acuerdo donde los países han acordado que no suba la temperatura más del 1.5. Desafortunadamente este año, ¿no? el panel intergubernamental de cambio climático ya documentó que estuvimos durante cerca de 2 meses arriba del 1.5 sostenido, ¿no? O sea, ya sucedió, ya no es un tema a evitar, ya está sucediendo. No es que constantemente, pero ya hay picos y picos de cierta duración que nos indica que estamos cerca ya del 1.5. Hay quien dice que es imposible y que nos tenemos que limitar a 2, pero los escenarios pesimistas hablan de que no vamos a poder inclusive frenarlo antes de llegar a 3 grados. Imagínense el impacto que eso tiene. Si hablamos de los puntos de inflexión, la combinación de pérdida de biodiversidad más aumento de temperatura, pues nos puede realmente generar cambios en el planeta, y el reporte lo dice y no exagera. Si no frenamos estos puntos de inflexión, despidámonos del planeta como lo conocemos, porque ya las dinámicas globales van a ser de tal magnitud
que vamos a tener que adaptarnos a otras condiciones totalmente diferentes. La siguiente, por favor. Ahora, la solución a todo esto está en la mesa. El acuerdo de Kunming-Montreal, de la CBD, nos establece con base en ciencia qué es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que conservar el 30% de nuestros espacios territoriales, o sea, terrestres, perdón. Tenemos que restaurar el 30%, porque ya no es solamente un tema de proteger lo que nos queda, tenemos que regresar, ¿no?, en lo posible las condiciones naturales a las áreas que hemos degradado. Y simplemente en el caso, ¿no?, de conservación y de la meta al 2030, porque ese es el año en que tenemos que hacer todo esto, pues estamos todavía muy abajo, tenemos solamente el 16% de áreas conservadas y el 8% marinas. Entonces tenemos mucho por hacer. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el otro elemento que tenemos que hacer? Y antes quisiera mencionar también en el tema de conservación relacionado con la meta del 30 por 30, no se trata de continuar el modelo de conservación como lo hemos hecho, porque no está siendo suficiente, claramente. Entonces, no se trata solamente de áreas naturales protegidas, se trata de otras áreas, otros espacios, otras alternativas de conservación. Se trata de derechos humanos, se trata de valorizar, ¿no?, la concepción de la naturaleza de pueblos originarios y poder generar un ecosistema de alternativas que nos pueda, entonces, llevar al alcance de la meta. Ahora, si me voy al sistema alimentario, vimos que es uno de los grandes problemas y causales de la pérdida de biodiversidad. Tenemos que producir sosteniblemente. Se dice fácil, pero es posible y hay muchas iniciativas que ya lo están haciendo. Tenemos que frenar el desperdicio. Entre 30 y 40% de los alimentos que producimos a nivel mundial se tiran a la basura, se desperdician, nadie se los come. Imagínense, estamos destruyendo la naturaleza para luego tirar a la basura la comida y además hay gente con hambre. Hay mucha gente que se queda sin comer y que se va con hambre, ¿no?, a dormir o descansar, a terminar el día. Entonces hay un tema ahí de justicia, ¿no? Y por supuesto todo el sistema financiero detrás de esto. Tenemos que frenar los subsidios perversos en todos los sistemas alimentarios. La siguiente, por favor. El otro camino que tenemos que seguir y empujar, de acuerdo al reporte, es el tema energético. Tenemos que acelerar la transición a las energías renovables. Tenemos que al 2030 reducir a la mitad las emisiones globales y para eso tendremos que triplicar la generación de energía a nivel global, de energías renovables, por supuesto. Ahora, no se trata solamente de más parques eólicos o más celdas solares, no, se trata de hacerlo también tomando en cuenta soluciones basadas en la naturaleza y los deseos de pueblos originarios, de forma tal que, como dije antes, armemos este ecosistema de soluciones, donde un parque eólico desarrolle la tecnología para que no interfiera con las rutas migratorias de las especies, por ejemplo, porque aquí no es casualidad que ahí están, ¿no? O no interfiera con los modelos de conservación y desarrollo de los dueños de esos espacios y de esas tierras. Entonces tenemos que encontrar esas alternativas de manera justa, ¿no?, de manera inclusiva, pero ahí está la meta, triplicar y reducir al 50% en esto lo que se llama la transición justa. La que sigue, por favor. Y un elemento también, el cuarto elemento que destaca el reporte es las finanzas. El motor financiero es tremendamente potente. Si logramos que los países, a través de sus bancos centrales y todo el mecanismo financiero alrededor de las economías, de fondos públicos, y por otro lado la banca privada, transformemos la manera en la que decidimos hacer inversiones y manejamos los recursos, vamos a poder tener una aceleración enorme de impactos positivos.